Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Pues bueno, siempre los trastornos de personalidad en general siempre han estado rodeados de mitos. Se ha hablado pues eso del narcisismo, se ha hablado de psicopatía, de sociopatía, de trastorno histérico, muchos tipos de trastorno, y siempre se han ido creando una serie de ideas que han ido pasando de persona en persona y que en realidad son falsedades o son verdades que se han ido cambiando y ahora ya no tienen sentido, ya no explican la situación que era. Es lo que se conoce como mitos, ¿no? Ideas falsas respecto a algo. El primer mito que vamos a tratar hoy es el de confundir los rasgos de personalidad con el trastorno de personalidad. Esto es algo que constantemente está saliendo en las preguntas que me hacéis, constantemente está apareciendo en los directos también. Muchas personas observan rasgos de trastorno en algunas de las personas que les rodean, observan algún rasgo de narcisismo, observan algún rasgo de psicopatía, observan algún rasgo de sociopatía, de cualquier trastorno. Y entienden por ello que como tiene algún rasgo es porque seguramente está sufriendo el trastorno, y esto no es así. Cualquier persona puede tener un rasgo de cualquier tipo de conducta. Por ejemplo, es muy fácil que cualquier hijo o hija de un psicópata o de un narcisista pueda tener algunos rasgos de esa persona, de ese trastorno, y no significa que esté padeciendo ese trastorno. Simplemente tiene esos rasgos porque los ha visto y los ha imitado. Los hijos normalmente tienden a aprender las conductas que emiten sus padres. Si sus padres son narcisistas, posiblemente ellos vayan a tener algún rasgo de narcisismo, seguramente vayan a tener algún tipo de conducta narcisista, pero eso no quiere decir que sufran el trastorno. Ocurre igual con cualquier otro tipo de cosa. El hecho de que una persona tenga un rasgo de, por ejemplo, todos tenemos algún rasgo de algunos trastornos de la personalidad. Todos tenemos algún rasgo de egoísmo, todos tenemos algún rasgo de egocentrismo, pero el hecho de que tengamos esos rasgos no significa que estemos padeciendo el trastorno. En segundo lugar, es el mito de que un trastorno significa una conducta abusiva. Siempre se piensa que como una persona sufre un trastorno de personalidad va a tener conductas abusivas, y eso no es cierto. No es cierto porque, en primer lugar, hay trastornos que no conllevan conductas abusivas, como puede ser, por ejemplo, un trastorno de histeria, de personalidad histérica, no conlleva un uso de conductas abusivas, pero aparte que el abuso no tiene por qué ser algo que va unido indefectiblemente con el trastorno. Una persona puede tener un trastorno y no tratar a los demás de una forma abusiva, o puede tratar a los demás de una forma abusiva y puede ser que no tenga ningún trastorno, sino que lo haga porque ha aprendido a actuar de esa manera. Por ejemplo, lo que contaba antes de una persona que se ha educado con padres narcisistas, por ejemplo, con padre o madre narcisista, puede aprender esas conductas narcisistas, puede aprender a que la relación normal entre dos personas es la relación de aprovechamiento, de abuso, de siempre mantenerse. Por ejemplo, se ve mucho con las personas que conviven con sociópatas, por ejemplo, las personas que se educan en un ambiente carente de normas y de reglas pueden aprender que esa es la forma normal de comportarse, el abusar de las otras personas, el tratar de estar siempre por encima, de controlar a las otras personas, y sin embargo no sufren ningún trastorno, sino simplemente tienen una educación que es una educación equivocada. En tercer lugar, que un trastorno de personalidad
siempre se ve igual en todas las personas. Por ejemplo, muchas personas me preguntan sobre el narcisismo y esperan que todos los narcisistas se comporten de la misma manera, que el trastorno sea igual para todos. Y sin embargo, esto no es así, porque en cada persona los trastornos se viven de una forma diferente. Cada persona tiene su historia, tiene su infancia, tiene sus aprendizajes, sus experiencias de vida, su trabajo, la relación con su pareja. No todas las parejas tienen el mismo grado de aceptación de un trastorno. Hay personas que reaccionan contra el trastorno, hay personas que lo tratan de asumir, hay personas que son empáticas y rápidamente empatizan con el narcisista, por ejemplo. Todo eso hace que el trastorno se manifieste de muchas formas diferentes. En cada persona el trastorno es distinto, por eso a veces es tan difícil identificar un trastorno, ¿no? Porque como en cada persona el trastorno se vive de una forma distinta, por supuesto tiene que mantener unos rasgos comunes para poder definirlo como ese trastorno, pero se vive de manera distinta en cada persona. Eso hace que no sea igual el trastorno para todos, que el trastorno no se vea igual en todas las personas, sino que en general sea diferente en todas las personas. El cuarto mito, la cuarta falsedad acerca de los trastornos es la idea de que el trastorno supone una disfunción laboral. Esto quiere decir que el trastorno afecta a cómo desempeña la persona el trabajo. Eso no es cierto tampoco, es una falsedad. Hay personas que tienen trastorno, por ejemplo, de narcisismo, psicopatía, y desempeñan su trabajo con absoluta normalidad, a pesar de los roces que puedan tener con los compañeros. Sin embargo, pueden desarrollar su trabajo. Pero es que incluso hay trastornos que pueden hacer que desempeñen mejor su trabajo. Por ejemplo, el caso de la psicopatía, con, por ejemplo, personas que desempeñan trabajos militares, por ejemplo. Un psicópata, carece de esa emocionalidad que le puede conducir a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, en la dirección de empresas es muy importante que la persona mantenga cierta frialdad, que la persona mantenga cierta distancia, que no sea demasiado sensible a las situaciones personales de cada uno de los trabajadores o de cada uno de los miembros de la empresa, para que pueda tomar las decisiones que mejor convengan a la empresa. Quizá no sea la empresa más humana del mundo, pero sí será la empresa que mejor funcione. Al igual ocurre con los ejércitos, al igual ocurre con la policía. Por ejemplo, el trastorno paranoide de la personalidad beneficia, por ejemplo, a aquellas personas que desempeñan trabajos como policías, por ejemplo, como investigadores, como personas del servicio de inteligencia. Todas esas cosas que requieren cierta desconfianza respecto a lo otro, que requieren cierta afán por conocer cosas, por descubrir, por saber qué hay detrás de todo eso, que es algo típico de las personas paranoides. En ese caso, por ejemplo, ese tipo de personalidad le beneficiaría. Por lo tanto, hay profesiones que se ven beneficiadas por tener determinado grado de trastorno. Claro, cuando el trastorno ya es muy grave, puede llegar a afectar, pero cuando el trastorno no llega a tal nivel de gravedad, puede sí ayudar a que algunas profesiones se ejecuten mejor precisamente por tener ese trastorno. Con lo cual, la idea de que el trastorno de personalidad supone una disfunción laboral es totalmente falsa, porque incluso llega a ocurrir todo lo contrario, que es que el trastorno favorece el desempeño en determinadas profesiones. Otro de los mitos es que se dice o la gente cree, algunas personas creen, que el trastorno explica toda la conducta de un individuo. O sea, si uno es narcisista, todo lo que hace está relacionado con el narcisismo, todas las conductas que tiene son narcisistas. Eso no es cierto. Si de verdad fuera cierto, realmente sería muy fácil reconocer a los narcisistas. El problema con el que nos encontramos es que el narcisista tiene determinadas conductas en las que sí es narcisista, pero tiene otras en las que no es narcisista. Eso es lo que hace difícil a veces cuando una persona percibe que, por un lado, el narcisista tiene algunos detalles, tiene algunas cosas que hacen que uno dude de realmente si es narcisista o no, cuando tiene otras conductas que sí son claramente narcisistas.
Aparte de que todo esto se une al hecho de que cuando se sufre narcisismo se puede sufrir cualquier otro tipo de trastorno o se puede sufrir cualquier otro tipo de síntoma o tergiversación de la personalidad. Por ejemplo, es bastante habitual que los narcisistas tengan problemas de ansiedad, tengan problemas de adicción, tengan problemas de depresiones. Todo esto, por supuesto, influye en la conducta del individuo, influye en cómo el individuo se manifiesta ante los demás. Pueden darse otro tipo de alteraciones en los narcisistas, como por ejemplo que sean obsesivo-compulsivos. Esa comorbilidad que se le puede dar en los trastornos hace mucho más difícil explicar la conducta respecto a solo uno de los trastornos, ya que todos están influyendo en la conducta de ese individuo. En sexto lugar está la creencia de que una persona que sufre el trastorno ha de tener todas las características de ese trastorno. Como sabemos, el manual que se emplea hoy día para identificar los trastornos de personalidad es el DSM-5, es un manual de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Han definido los trastornos de personalidad, han ido cada vez sacando, se llama DSM-5 porque es el manual número 5, antes han pasado por el 4, por el 3, por el 2, cada vez se va afinando más, se va perfeccionando más los síntomas, se va concretando, corrigiendo errores. Entonces se espera que una persona que sea narcisista cumpla todos los puntos del narcisismo. Esto no es así, de hecho el manual DSM-5 indica cuánto es el mínimo de trastornos que se deben considerar. Por ejemplo, en el caso del narcisismo se considera que son de 4 a 5, me parece que son 10 los trastornos o los síntomas de los que habla este manual. Por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo son 8 características y se considera que se deben cumplir 4 o 5 para poder considerar que una persona tiene un trastorno de personalidad narcisista. Ya hemos dicho antes en el primer punto de que existen rasgos que a veces pueden confundirnos y pensar que una persona tiene un trastorno de personalidad y simplemente son rasgos o pueden ser síntomas, pero lo que recordamos es que es necesario cumplir ese mínimo de rasgos de personalidad, llegar a ese mínimo para poder considerar que una persona está sufriendo ese trastorno, que está teniendo esos problemas. En séptimo lugar, el pensar que la cultura no tiene relación con los trastornos. Cultura no nos referimos a si una persona es más lector o menos lector, sino nos referimos a las diferentes culturas que existen en diferentes lugares del mundo. La cultura tiene una relación muy fuerte no solo en los trastornos, sino en la forma en la que las personas viven las situaciones. Podemos, por ejemplo, llegar a pensar que las personas que viven en países árabes y que se guían por la Sharia, por la ley árabe, la ley religiosa que influye sobre la vida normal, podríamos pensar que todos son narcisistas, ya que, por ejemplo, una persona que se guíe por la Sharia, pues no se permite, por ejemplo, que una mujer salga sola a la calle, se le controla absolutamente todo, el marido le dice cómo debe vestir, cómo debe tratar a las otras personas, no puede manifestarse ante los demás mostrando su rostro, por ejemplo. Tiene una serie de requisitos que podríamos llegar a pensar que el marido es una persona narcisista que quiere tenerla controlada, que quiere tenerla humillada, y no es así. En la cultura musulmana el marido quiere a su mujer, ama a su mujer, en muchos casos, o la mayoría de los casos, la respeta, igual que aquí, en la misma proporción, y lo único que ocurre es que viven tienen una diferencia cultural esencial, que es esas reglas religiosas que tienen, que guían su vida y hacen que eso sea la norma con la que ellos se relacionan. Eso no quiere decir que ahí exista un trastorno, que ahí exista algún tipo de problema, ¿no?, de trastorno de la personalidad. Por ejemplo, otro aspecto que es muy esencial o que es esencial en este tema
es que hay sociedades, por ejemplo, en donde el desapego es algo cultural, donde se ve bien el desapego. Por ejemplo, en el norte de Europa las personas mantienen unas relaciones realmente muy distantes, muy frías entre todas las personas. Se podría decir, o una persona que lo viera desde fuera podría pensar que esas personas tienen determinados problemas en los vínculos que establecen con las otras personas, cuando no es así, sino que es algo, un hecho cultural. Por ejemplo, que los hijos, en el momento en que cumplen 17 o 18 años, se marchan de casa, y si no se van de casa los padres los echan, pero es por un factor cultural en donde se considera que una persona, un joven de 17 o 18 años, tiene obligatoriamente que empezar a enfrentar por sí solo la vida, a enfrentarse a las dificultades, mientras que hay otras culturas, como por ejemplo la cultura latina en la que nosotros estamos, que considera que la familia es algo muy importante, que hay que seguir manteniendo esos vínculos familiares durante mucho tiempo, y vemos aquí en España o en cualquier país de Latinoamérica que hay personas que tienen 20, 30, 40 o 50 años y siguen viviendo con sus padres, siguen viviendo en familia. Eso, por ejemplo, en el norte de Europa sería impensable, ¿no? Esas son diferencias culturales que podemos pensar que son problemas de vínculo, que son problemas de la personalidad, que son trastornos, podemos incluso llegar a pensar, y sin embargo son problemas culturales de las diferentes sociedades y de las diferentes formas en las que se viven. En octavo lugar, la idea de que las personas que sufren algún tipo de trastorno de personalidad tienen que ser evitadas. No todos los trastornos conllevan el abuso, y no todos los trastornos conllevan la mala relación con las otras personas. Hay trastornos en los que, por ejemplo, la depresión es un trastorno que no tiene por qué conllevar el que uno tenga que evitar a esa persona, sino todo lo contrario, tratar de ayudarla. Hay personas que tienen trastornos y que son excelentes amigos, que son excelentes padres, que son excelentes compañeros. Por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo, en donde, por ejemplo, una persona necesita lavarse las manos constantemente, no una vez ni dos, sino 30, 40, 50, 100 veces al día, necesita lavarse las manos en ocasiones hasta hacerse sangre, hasta hacerse heridas, hasta quedar con sus manos completamente destrozadas por esa necesidad compulsiva de lavarse las manos, o de cerrar una puerta, por ejemplo, asegurarse 7, 8, 10 veces de que la puerta ha quedado cerrada. Eso no conlleva, puede suponer una pequeña molestia para las personas que le rodean, pero no quiere decir que esas personas no sean grandes amigos, no sean grandes padres o no sean grandes personas, ¿no? En noveno lugar, el hecho de considerar que existen trastornos que son específicos de género. Y con eso nos referimos. Muchas veces muchas personas me preguntan que por qué siempre me refiero al narcisista en masculino, ¿no? Pues, como interpretando de que el narcisismo es un trastorno propio de hombres y no de mujeres. Y he explicado en muchas ocasiones que lo hago simplemente por una cuestión retórica, por una cuestión de facilidad en la explicación. Siempre he dicho que antiguamente, por también una cuestión cultural, el narcisismo era un problema más bien de hombres que de mujeres. El porcentaje de hombres era superior al de mujeres. Con los cambios de los roles en los papeles en la sociedad actual, en donde prácticamente ya la relación entre hombres y mujeres está llegando a un punto de igualdad, también el narcisismo está llegando a un punto de igualdad, con lo cual no se puede decir que el narcisismo sea un problema masculino, ya que hay también muchísimas mujeres que son narcisistas. Por ejemplo, el trastorno histriónico, que tradicionalmente se atribuyó a que eran las mujeres las que sufrían ese tipo de trastorno. Hoy día sabemos que también muchos hombres sufren el trastorno histriónico de la personalidad. Por lo tanto, no podemos considerar que los trastornos tengan género. Los trastornos ocurren en las personas en general. Lo que ocurre es que muchas veces los factores culturales determinan que se aplique más o que tenga más influencia sobre un género o sobre el otro. Por ejemplo, es posible que el narcisismo en una sociedad árabe, por ejemplo, que el número de personas que sufren el trastorno de narcisismo sea superior el de hombres al de mujeres. Pero eso se explica sencillamente por cuestiones educativas, por cuestiones culturales. Si en una sociedad a los niños se le da preferencia o se le da prioridad sobre las niñas,
se aplican esas reglas que siempre decimos de protección, de no dejar que se enfrenten a las dificultades, preferentemente sobre los niños que sobre las niñas, al final terminaremos consiguiendo que haya más niños que se transformen de adultos en narcisistas que mujeres, ¿no? Ese es un factor como la cultura sí puede determinar el número de personas o el género de las personas que sufren un trastorno. Pero eso no quiere decir que el trastorno tenga género, sino que es un problema de educación o de cultura. Y ya en décimo y último lugar, el último mito que vamos a tratar de romper aquí, la última falsedad o mentira que vamos a tratar de descubrir, es que los trastornos de personalidad son intratables. Esto también hace referencia a una pregunta que me hacen constantemente, que me dicen que si, por ejemplo, el narcisismo, que es de lo que más hablamos normalmente, que si es tratable, si se puede curar. Y siempre yo insisto en lo mismo, todas las cosas que son aprendidas pueden ser desaprendidas. Todas aquellas cosas que nosotros adquirimos por medio del aprendizaje pueden ser desaprendidas y pueden ser corregidas. Lo que ocurre es que en los tratamientos psicológicos tú recibes exactamente aquello que das. Si tú no entregas, si tú no tienes la voluntad de curarte, si tú no pones el empeño suficiente, si no pones las ganas suficientes, no vas a conseguir solucionar tus problemas, y en el caso de muchos trastornos lo que ocurre es que las personas realmente no quieren curarse, no quieren solucionar sus problemas. Este es el caso, por ejemplo, del narcisismo. En el caso del narcisismo, el problema que existe no es que el narcisismo no se pueda curar, que es perfectamente curable con una terapia adecuada, sino que el problema que ocurre es que las personas narcisistas consideran que ellos no sufren un trastorno, consideran que ellos en realidad son superiores a los demás, ellos tienen derechos, tienen más derechos que los demás o tienen un derecho particular sobre los otros que pueden controlar, que pueden humillar, que pueden degradar o vulnerar los derechos de los demás sin que nadie les haga nada. Entonces se sienten satisfechos con la situación en la que están y por supuesto no quieren cambiarla, porque la razón que da un narcisista es decir, bueno, pero si yo soy superior a los demás, si yo estoy en una posición, en un nivel más alto que los otros, ¿para qué voy a bajar a mezclarme con toda la gente ordinaria en el mundo si yo estoy por encima? Es lo mismo. Imaginaros en la Edad Media un noble, ¿no? Que se le dijera al noble, no, es que tú tienes que ahora dejar tu posición y formar parte de la plebe, de la gente rasa, de la gente ordinaria. Y él diría, no, pero si yo soy noble, yo estoy por encima de todos los demás, ¿por qué voy yo a rebajarme a estar con los otros, ¿no? Es el mismo argumento que tiene el narcisista. Se considera que está a un nivel superior y que no tiene por qué entrar a bajar al nivel de las otras personas. Por lo tanto, a pesar de que en ocasiones digan que quieren solucionar sus problemas, realmente no tienen esa intención porque ellos se sienten felices, se sienten a gustos de cómo están. Respecto al daño que causan a las personas, para ellos es su fuente de suministro, es la forma en la que ellos se sienten superiores, con lo cual están encantados de poder seguir humillando, poder seguir vejando, poder seguir haciendo daño a determinadas personas, que no a todas, mientras que ante todo el mundo manifiestan una cara de una persona bondadosa, de una persona caritativa, de una persona cumplidora, trabajadora. Es la doble cara que siempre hablamos del narcisista. Bueno, hasta aquí estos 10 mitos sobre el narcisismo de los que quería hablaros, de estas ideas erróneas, de estas ideas equivocadas que se forman sobre los trastornos, no solo sobre el narcisismo, como hemos visto, sino en general sobre todos los trastornos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.